Hola, en este video vamos a aprender cómo generar una función a partir de una tabla de datos, cómo generar un modelo que se ajuste a una función a partir de los datos que me presentan en este ejercicio. Esto viene en el capítulo 1 de la sección de funciones y modelos y dice: la tabla muestra las distancias promedio del Sol, tomando la unidad de medida como la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir que esta distancia viene siendo esto, la distancia entre la Tierra y el Sol, y sus periodos T mayúscula, que es el tiempo de revolución en año, es decir, el tiempo que se demora un planeta en darle la vuelta al Sol. Me dan esta tabla de valores, el planeta, la distancia desde el planeta hasta el Sol y su tiempo de revolución en años. La primera pregunta dice: ajuste un modelo de potencia para los datos. Y dice: la tercera ley del movimiento planetario de Kepler afirma que el cuadrado del periodo de revolución, o sea, de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol, o sea, Su modelo corrobora la tercera ley de Kepler, es decir, el modelo que yo voy a generar a partir de estos datos se ajusta a esta tercera ley del movimiento de Kepler. Vamos a ver cómo se desarrolla. El primer paso entonces es graficar, antes de graficar lo que me piden es generar esta tablita. Tenemos dos columnas. La columna 1 es la que yo voy a colocar en el eje de las X. ¿Por qué en el eje de las X? Porque la distancia en este caso es la variable independiente y el periodo de revolución depende de la distancia entre el planeta y el Sol. Entonces, como el periodo es el que depende de la otra variable, este periodo va a ir ubicado en el eje de las y la distancia va a ir ubicada en el eje de las X. Entonces, en Excel tomo dos columnas, les coloco el título y ubico los datos. Tenemos 0387, 0723, 0387, 0723, bueno, todos los datos que me presentan acá. Y aquí coloco pues los datos del periodo. Tengo cuidado o debo tener en cuenta que los datos que coloco en la primera columna son los que van en el eje X y los datos que coloque en la segunda columna son los que van en el eje Y. Bueno, para generar la gráfica, selecciono los datos, voy a insertar, aquí van a aparecer los gráficos, voy a generar un gráfico de dispersión y voy a escoger este gráfico de dispersión solo con marcadores. Listo. Cuando tengo este dato o esa gráfica, me voy a parar sobre uno de los puntos, cualquier punto que esté aquí, y le voy a dar clic derecho. El clic derecho me genera esta lista y aquí voy a decir agregar línea de tendencia. Cuando vengo a la línea de tendencia, pues yo puedo ver que puedo ajustarlo a un modelo exponencial, lineal, logarítmico, polinómico, potencial, y esos son los que hemos trabajado pues hasta el momento. Entonces yo debo ajustar esto, como me dice el problema aquí, ajuste a un modelo de potencia esos datos. Entonces me voy aquí, selecciono el modelo de potencia y como lo que yo voy a hacer es generar una ecuación que me simule el comportamiento de esta recta, yo debo seleccionar esto, presentar ecuación del gráfico y presentar el valor de r cuadrado del gráfico. Apareció aquí estos valores, estos datos. Debo tener en cuenta que dependiendo de la función lineal o de la función que yo esté trabajando, el valor de r cuadrado debe acercarse siempre a 1. O sea, yo puedo escoger cualquiera de estas, pero debo verificar siempre el r cuadrado, de tal forma que el que escoja se acerque siempre a 1, sea el que más se acerque a 1. Listo.
Esto que tenemos aquí sería nuestra ecuación, o sea, ya nuestro modelo potencial generado. Ya tengo el modelo de potencia, ya tengo la ecuación. Ese es el primer punto de el problema que me están presentando. Ahora me dice, ya ajusté el modelo de potencia a un modelo de potencia para los datos. Ahora me pregunta, la tercera ley del movimiento planetario de Kepler afirma que el cuadrado del periodo, o sea este, es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Entonces, esta función que estamos viendo acá, al parecer, no se comporta como lo que me dice este enunciado. Pero, si yo hago un par de procedimientos, puedo lograr generar esta cuestión. Si yo vengo aquí, bueno, aquí ya tengo desarrollado el problema. Esta función es la que me simboliza pues lo que está pasando aquí con el periodo y la distancia. Y en este caso vendría siendo lo mismo que el periodo. Entonces el periodo va a ser igual a 1.0004. Este 1.0004 lo puedo aproximar a 1. Entonces 1 que estaría aquí implícito. Por x, que x es ¿qué? La distancia del planeta al Sol. Entonces por la distancia elevado a la 1.4995. Ese valor yo lo puedo aproximar a 1.5. Listo. Ese 1.5 yo lo puedo escribir como 3 medios. Y esta función yo la puedo escribir como la raíz cuadrada de d al cubo. Y la raíz cuadrada la voy a pasar para el otro lado. Es decir, tendría que elevar esta función al cuadrado para poder desaparecer esta raíz cuadrada. Y me queda lo siguiente, que el cuadrado del periodo de revolución, que es este, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Aquí vemos que efectivamente se cumple la tercera ley del movimiento de Kepler. Bueno, eso es con respecto al problema como tal. En el ejercicio propuesto pues deben presentar estos datos y desarrollar los problemas y presentarlos pues en PDF. Aquí podemos hacer algo para poner un poquito más, por decirlo así, bonita esta gráfica. Yo le puedo cambiar aquí los rótulos en presentación, selecciono la gráfica, le doy presentación y puedo generar los rótulos que van a estar aquí. Por ejemplo, este yo sé que se va a llamar D, es la distancia. Entonces lo puedo mover, lo puedo ubicar donde yo quiera y le puedo colocar esos nombres a los ejes. Puedo colocarlo así, o el eje horizontal lo puedo colocar así, con el título horizontal vertical, o puedo colocar el título girado. Lo voy a colocar girado. Esto vendría siendo T. Y esto sería T versus D. Pues aquí ya sé que es un modelo potencial, aquí me lo está indicando, y esta sería la función que me genera el programa de Excel. Bueno, eso sería todo lo que podemos trabajar aquí. Si yo quisiera agrandar esta función para verla un poco más clara, pues simplemente arrastro las esquinas y no tendría más problemas con nada de eso. Entonces pues eso sería todo lo que hay que hacer para, a partir de una tabla de datos, puede ser un experimento o pueden ser datos pues que se hayan tomado de la vida real, generar un modelo que se ajuste a estos comportamientos y pues poder encontrar algún tipo de dato o generar una proyección a partir de estas funciones que me está generando el programa en Excel. Bueno, espero que haya logrado transmitir la información que quería que quedara clara, cómo es el procedimiento como tal, y pues
Espero que puedan desarrollar muy bien sus problemas, aquellos que estén relacionados con este tema en específico. Modelos de funciones.